El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:30 en la mañana. Hay un libro, una novela de Juan Montalvo Fiallos llamada Los capítulos que se olvidaron a Cervantes. Voy a trasladar ese título y lo voy a adaptar a los ejercicios de debate, si les pueden llamar debate, estos foros que han tenido los candidatos presidenciales, los 16. Ya hay capítulos que se los olvidaron a los candidatos y que también se les olvidaron a los moderadores y también se les olvidaron a los formatos y a las preguntas y a quienes hicieron las preguntas. Y parte de esos capítulos tienen que ver con los derechos. El momento que algunos candidatos además les preguntaron sobre derechos, no sabían qué decir. No tenían la menor idea. O sea, ni siquiera pretenden llegar a Carondelet y ni siquiera han abierto o la Constitución o instrumentos internacionales o han revisado algún resumen que pueda haber en Wikipedia para que entiendan el tema de los derechos. Y hay un tema del que muy poco se habló justamente en el debate este fin de semana, y es un tema que está allí justamente en la órbita de la discusión pública. La posibilidad de que Ecuador empiece a analizar la despenalización del aborto por violación. Recordar que sobre esto ya hubo un intento por parte de la Asamblea Nacional de incorporarlo dentro de las reformas del Código Orgánico Integral Penal. Finalmente no se logró aquello. Ese tema no fue aprobado por parte de la Asamblea Nacional, pero el debate ha reaparecido en el Ecuador a partir de lo que ocurrió en Argentina hace pocas semanas. La colega periodista Alondra Santiago tuvo el acierto de escribir este fin de semana un muy interesante artículo sobre este tema, donde aporta puntos para la discusión. Y le hemos invitado a la colega Alondra Santiago para hablar sobre aquello. Alondra, bienvenida, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Fabricio? Qué lindo que me invites a tu programa, encantada, muchísimas gracias y nada, aquí estamos. Muy honrado por que hayas aceptado nuestra invitación. A ver, ¿cuál fue el eje central del artículo que tú planteas el último fin de semana sobre el debate respecto de la despenalización del aborto por violación? Así es, Fabricio, a mí la revista Opción S me dice para escribir este artículo que tenga que ver con este simbolismo que genera Argentina para el Ecuador en temas de despenalización del aborto. Recordemos que no estamos hablando de la misma situación, estamos hablando de que Argentina ya despenalizó, el aborto libre hasta la semana 14. Nosotros estamos hablando en Ecuador de la despenalización del aborto en casos de violación, incesto, malformación, etc. Entonces empiezo a escribir este artículo, pero me doy cuenta además de que realmente la esperanza que nosotros tenemos a veces cansa, a veces agota, porque ya hemos visto que en varias ocasiones movimientos, grupos, hemos intentado también de que la Asamblea apruebe esta decisión de despenalizar el aborto y no se ha logrado por diferentes motivos, tanto políticos, religiosos, etc. Entonces, el eje central de este artículo es exponer la grave situación que está viviendo Ecuador y sobre todo las niñas en Ecuador. Estaba justo leyendo algunos artículos que hablaban que en una semana de junio del 2020 se reportaron 119 casos de violación. Se denunciaron 119 casos de violación en tan solo una semana. Y estamos hablando que cada semana se reportan 42 casos de violación y abuso sexual. Entonces, estamos hablando de que aquí en el país hay una grave situación en cuanto a las violaciones y las niñas son las principales afectadas. Entonces, imagínate cómo nos sentimos nosotros, las mujeres, y sobre todo que estamos cercanas a niñas a diario, al ver que su vida queda completamente truncada al tener que parir, al tener que ya hacerse cargo de otra vida sin saber absolutamente nada de cómo hacerlo. Porque estamos hablando que no es solo cuestión de despenalizar el aborto, sino también de generar políticas públicas para tener clases sobre educación sexual en las escuelas, para saber sobre temas de anticonceptivos, para saber y apoyar este tema a largo plazo, porque estamos hablando de que no es posible que
mañana en el buen caso se despenalice el aborto y después de 4 años venga otro presidente y diga, no saben qué, me parece que es una mala decisión y retrocedamos. Entonces, creo que es una situación muy grave que no se está hablando en los medios donde se tendría que estar hablando. Vimos ayer el debate y tú lo planteaste, Fabricio. Me pareció indignante que el tema solo saliera una sola vez y al peor candidato se le pregunta, creería yo. Hablas de la pregunta a Giovanni Andrade, me parece, ¿verdad? Exacto, exacto. Me parece que la suerte nos jugó muy mal ahí, porque ya sabíamos que Giovanni Andrade realmente en todos los temas se desvió, no habló de manera concreta, simplemente hablaba del Estado minero. Y cuando le hacen la pregunta tan importante a Andrade, que yo quería escucharla de Yacu, quería escucharla de Arauz, de Lasso no, porque ya sabemos cuál es su posición, no es algo nuevo, él lo ha dicho, ¿no? Pero quería escucharlo de Freile, quería escucharlo de otros candidatos que de alguna u otra manera tienen un poco más de posibilidades. Pero Andrade lo que pregunta es, bueno, hay que ver por qué es que las niñas y los niños cuando salen a las calles tienen que cuidarse de los violadores. Y pregunta que por qué las niñas y los niños tienen relaciones a tan temprana edad. ¿Cómo va a ser cómo va a hacer esa pregunta un candidato? Cuando no es necesario salir a las calles, Fabricio, que los violadores están dentro de las casas, son los tíos, son los padres, son los abuelos, son incluso los vecinos. La mayoría de las violaciones a las niñas son precisamente por parte de los familiares, de personas cercanas. ¿Por qué preguntar por qué tenemos, o las niñas y las mujeres en general, tenemos que cuidarnos de los violadores? Porque existen. Entonces creo que este candidato desacertó absolutamente y se desaprovecha la pregunta, porque cuando llega el momento de la réplica por parte de la moderadora, le hace la misma pregunta para que él responda y se desaprovecha. Y estamos viendo que al final del debate es Jimena Peña, es también Hervas, quien introduce el tema. Quienes retoman sin que ellos hayan recibido directamente la pregunta, pero para no salirnos de Andrade, antes de hablar de Hervas y de Jimena Peña y también de los otros candidatos, además, el momento que le hace Ruth del Salto la repregunta, le dice, le voy a dar una nueva oportunidad para que usted responda sobre esto, me da la impresión que el hombre se inventa una cifra y lanza una cifra astronómica, $3,000 millones. Yo me quedé loco, ya, porque inmediatamente recordé que me parece que el año anterior, de un presupuesto de $5 millones para aplicar la ley para la erradicación de la violencia de género, redujeron a $900,000. De esto he hablado un montón de veces con gente como Sibel Martínez, que es la vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, que tiene clarísima también la película sobre este tema. O sea, pero hablamos de 5 millones. El hombre dice $3,000 millones, que según estuve revisando ayer, es el equivalente al 3% del Producto Interno Bruto y además el equivalente a todo el presupuesto de la salud. O sea, el hombre se inventó la cifra. Se la inventó, y ¿sabes qué pasa? Que al inventarse y al saber que no tiene la menor idea de este tema, te das cuenta que la mayoría de los candidatos nunca ha valorado este tema. O sea, no es solo él, porque estamos hablando que en cada entrevista los otros candidatos se desvían, porque les resulta complicado hablar de este tema, porque estamos hablando de que Ecuador es el 80, un poquito más religioso, porque estamos hablando de que no se respeta el Estado laico, porque lo vimos en la Asamblea en el 2019, vimos que necesitábamos 70 votos y solo tuvimos 65, por presiones políticas, por presiones religiosas, y porque algunas candidatas que tanto discurso dijeron a favor de las niñas y de las violaciones de las niñas, en contra de todo este tema, no fueron. Entonces estamos hablando de que hay 16 candidatos y que apenas 1 o 2 mencionan este tema de manera concreta. Andrade se lanza esta cifra astronómica, como dices tú, sin ningún respaldo. Y entonces algunos, y es lo que me impresiona, porque voy a citar a esta plataforma de Grupo Faro, que estaba leyendo y estaba comparando también las propuestas de los candidatos. Por ejemplo, César Montúfar, que también mencionó algo acerca de la violencia contra la mujer, dice que hay que fortalecer los programas de salud sexual, reproductiva y acceso a anticonceptivos. Entonces Almeida dice que va a eliminar toda forma de maltrato o exclusión, particularmente de abuso sexual. ¿Cómo lo va a hacer, Fabricio? ¿De qué manera lo va a hacer? ¿Cómo tú eliminas por completo, erradicas por completo las violaciones, los abusos sexuales? Cuando sabes que el presupuesto lo eliminan, cuando sabes que la policía no hace las acciones concretas, cuando una mujer llama por teléfono y dice, a ver, tengo aquí a mi conviviente y está abusando de mí, cuando sabes que todavía, al día de hoy, en este momento que estamos hablando, hay una niña que está siendo violada, que el día de mañana queda embarazada y que el Estado va a permitir que dé a luz precisamente porque no tiene absolutamente ninguna política pública y ninguna ley que permita que esa niña decida.
Eso es lo que estamos nosotros valorando, es la decisión, que nos permitan decidir. Y a otra cosa que voy es que en estas plataformas también estamos viendo que los candidatos hablan del debate. ¿Debatir nuestros derechos, Fabricio? O sea, cuando llevamos años en donde nosotros estamos debatiendo también, donde ya se llegó a la asamblea, donde son los legisladores los que no es legítimo, más allá de la asamblea, Alondra, no es legítimo que un nuevo momento político, porque está claro que después del 14 de mayo que se instale la asamblea y del 24 de mayo que se instale un nuevo gobierno, vamos a vivir un nuevo momento político, independientemente de quién gane las elecciones. Digo, no es legítimo que en ese nuevo momento político después del 24 de mayo instalemos en serio un debate, porque yo siento, sí, el tema ha sido debatido, pero creo que no ha sido debatido en serio y no ha sido debatido a profundidad. ¿No debería ser ese el momento para repensar ese debate o crees que ya no se debe debatir el tema, Alondra Santiago? A ver, yo creería que si vamos a hablar de un debate en donde ya en pocos días se decida que sí, o sea, se aprueba la despenalización del aborto, se aprueba esta decisión, bueno, podríamos hablar de que, bueno, ya es necesario otra vez ponerlo en el tema de la asamblea, Fabricio, pero debatir cómo. Estoy escuchando que algunos candidatos hablan incluso de consultas populares. ¿Cómo tú vas a poner este tema de derechos en una consulta popular? ¿Cómo lo vas a hacer de esa forma? Y lo digo porque tengo aquí los datos de Plan B, que también entrevistaron a algunos candidatos. Algunos, cerca de 3, dijeron que sí, que estaban a favor del aborto, y otros, por ejemplo, como Yacu y Lucio Gutiérrez, dicen que proponen la consulta popular en este tema. O sea, me parece una falta de respeto. Yacu Pérez ha dicho que propone una consulta popular para el tema de la despenalización del aborto. Aquí está, lo estoy citando de Plan B y también de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que hicieron esta brújula electoral. Entonces tienen estos datos, este cuadrito que lo puedes ver también en Plan B, y tienes a los candidatos que dicen, por ejemplo, Gustavo Larrea, César Montúfar y Jimena Peña dice que sí, están de acuerdo en casos de violación. Yacu y Lucio Gutiérrez dice que sí, en casos de violación, y propone consulta popular. Pedro Freile dice que bueno, que está de acuerdo. Lazo, Almeida y Celi dicen que no, y los demás como Sagnay, Romero, Carrasco, Arauza Andrade no han contestado a la pregunta o a las entrevistas. Pero estamos hablando de que hay 2 candidatos que proponen una consulta popular sobre nuestros derechos, sobre los derechos de las niñas violadas. Entonces ahí es donde yo digo, debate. ¿Cómo generar ese debate? Cuando ya lo que deberían hacer inmediatamente que se instale la asamblea es decir, ok, este es el primer tema que se tiene que tocar, porque a diario hay niñas que están siendo violadas, y a diario hay niñas que están dando a luz, y no debería ser, porque Fabricio, solamente estamos viendo este tema de dar a luz, y bueno, que niñas de 11, de 13 años estén dando a luz, pero estamos viendo que la vida de estas niñas, el tema de la educación, el tema mismo de la salud, ¿cómo corresponde eso después al país? ¿Cuánto gasto también tiene el país para hacerse cargo también de estas niñas y de sus hijos? Entonces es un problema que no solo queda en las ramas, sino que viene de raíz. Y ahí está la situación. Y ojo, en el artículo yo también expongo cómo el comité también de las Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer instó a estos estados partes a que legalice el aborto, al menos en casos de violación, incesto o amenazas contra la vida. Entonces Ecuador está incumpliendo con esta propuesta, con esta sugerencia internacional desde hace mucho tiempo. Entonces estamos hablando de que hay un problema grave y que no se está haciendo caso. Yo pregunto en ese sentido a Alondra Santiago, porque de esto se viene hablando hace algún tiempo. La Asamblea perdió la oportunidad de haber tomado una decisión en serio sobre este tema. La verdad sea dicha, Jimena Peña, siendo legisladora y presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, incorporó este tema en el informe para votación del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, y varias legisladoras que habían comprometido su voto finalmente no se sumaron. O sea, es simplemente revisar lo que pasó en la Asamblea Nacional. Pero digo, ¿será que después del 24 de mayo hay las condiciones para retomar este tema? ¿O tiene pocas expectativas Alondra Santiago sobre esto? Lo dije en mi artículo, Fabricio, ojalá me equivoque, quiero equivocarme, a mí no me gusta equivocarme, pero ojalá en este caso me equivoque, porque dependiendo de qué candidato también llegue a ser presidente, porque eso también depende de los candidatos que lleguen a la asamblea, veremos si es viable. Yo no estoy segura que apenas instalada la asamblea o el presidente se logre.
Estoy optimista en el caso de que, por ejemplo, veo la decisión del 2019, solo nos faltaron 5 votos y como tú lo decías, algunas fueron obligadas a cambiar su decisión cuando ya habían dicho que sí, y bueno, ya sabemos qué pasó en ese caso. Otras no fueron, entonces eso nos desilusionó, nos decepcionó, pero fueron apenas 5 votos. Vamos a ver, y espero equivocarme, que esto suceda, ojalá, pero no estoy completamente segura, porque estamos viendo que dependiendo del candidato que llegue y cuáles son las posibilidades de algunos, ya hemos visto las encuestas, hay un gran problema. O sea, si llega Lasso, por ejemplo, estamos viendo, tengo amigas que están candidatas a la asamblea que están a favor del aborto, están a favor de la despenalización del aborto. Sin embargo, ¿cómo se va a realizar esta votación? ¿Va a pasar lo mismo que en el 2019? También estoy viendo que si llega Arauz, por ejemplo, estamos viendo que en el 2013 el propio Correa también habló y dijo, amenazó con esta renuncia, si es que... Claro, incluso se sancionó, fueron sancionadas 3 legisladoras en diciembre del año 2013, cuando se estaba aprobando el Código Orgánico Integral Penal. O sea, eso pasó, hay que decirlo. Así es. Entonces, cuando tú ves estos antecedentes, tú te quedas pensando en qué pasará, porque hay algunos, por ejemplo, Jimena Peña, que no es mala candidata, es la única que además ofrece este tema y lo pone sobre la mesa y lo pone de manera concreta. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que llegue, Fabricio? Entonces estamos viendo cuáles son los que realmente tienen posibilidades de llegar, y ahí es donde yo me pongo a analizar qué va a pasar con nosotras las mujeres cuando la parte religiosa, cuando el tema religioso, el tema provida, cuando todos estos antecedentes que tiene cada uno en la mente y en el corazón se anteponen a la decisión sobre un derecho fundamental. Es un derecho humano el poder elegir, el poder abortar. Incluso, ya lo sabe Argentina, Cuba lo hizo primero en Latinoamérica, las Guyanas, estamos hablando de Uruguay, de algunos estados en México. Ojalá Ecuador puede ser el siguiente. No lo sé, Fabricio. Sigo con la esperanza en alto, pero no lo sé. Correcto. Alondra, gracias por estos minutos para charlar sobre este tema que es polémico, es muy polémico. Por acá Esteban Mejía me había escrito y me dice, lo que se debe buscar es una campaña de socialización fuerte sobre la despenalización del aborto. Hay mucho desconocimiento de la gente. Esto es lo que produce un rechazo y que al final de cuentas es un peso para los políticos por no dar este paso, porque claro, hay gente que confunde despenalización con legalización y hay gente que cree que cuando se habla de la despenalización del aborto es para todos y no para estos casos de violación. Y esto genera conflictos. Ojalá que la sociedad pueda tener esa oportunidad de madurar mucho más en su concepción y entender la naturaleza de lo que se está planteando. Gracias por estos minutos, Alondra, que tengas un buen día. Gracias a ti, Fabricio, un beso. Gracias. Alondra Santiago, colega periodista, hablando sobre la despenalización del aborto por violación, tema que está ahí para el debate público, está siendo, digamos, muy comentado, pero creo que ese es el capítulo que se les ha olvidado a varios de los candidatos a la presidencia de la República.